Muy buenos días. Nosotros tenemos que hacer la brújula. Bienvenidos a todos nuestros oyentes, los de aire, aquí en la zona del área metropolitana, los que nos escuchan por internet, los que nos escuchan por las aplicaciones, los que nos escuchan a través de Radio Fénix 92.1 MHz en Corrientes Capital. Un beso para Mónica Colunga. También para los que nos escuchan allí en Mendoza, Uspallata, a través de Radio La Paquita, FM 88.9. Y un abrazo para Gustavo Figini y Elvio. Y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y de entrada nomás le quiero mandar un saludo a una oyente que nos está escuchando allí en Paraná, en Entre Ríos, Patricia Sala, amiga, compañera, y que, bueno, es el último mensajito que recibí por WhatsApp y que pude leer, de manera tal que para ella va un beso, y sabemos entonces que también nos están escuchando en la provincia de Entre Ríos. Buenos días a todos, un día martes 7 de mayo, son las 12 horas 2 minutos y la temperatura está rondando los 19 grados aquí por la zona del Palomar. Un día lindo, no tan lindo como ayer, pero un día lindo, también un día para disfrutar, un día para, para hacer todo lo que hay que hacer y hacerlo con buen humor, hacerlo con todo lo que tiene que ver con el espíritu con el que emprendemos cada día nuevo, que todos los días, porque la Tierra gira alrededor de su eje y todos los días vemos aparecer el sol por el este y desaparecer por el oeste. En verano lo vemos más alto, en invierno lo vemos un poquito más bajo, aquí estamos en otoño, pero nos sigue iluminando y nos sigue alegrando la vida, de manera que todavía los colores siguen siendo hermosos, ya no son los del verano rabioso y el verde tan intenso que podemos disfrutar durante los meses de verano, pero sí ese color que se va destiñendo en los árboles y que van tomando un ocre, en fin, castaño, y que también lucen hermosos, y que efectivamente la vida es la posibilidad para los seres humanos de disfrutarla en el tiempo y lugar histórico que le ha tocado a cada uno. Y acá nosotros, debemos decirlo en voz baja, los que vivimos la Argentina, tenemos el enorme privilegio de vivir en un país hermoso, extraordinario. No voy a decir que es el mejor del mundo, aunque lo piense, no lo voy a decir, pero que lógicamente para compensar tantos privilegios elegimos gobernantes que justamente vienen a compensar los privilegios de vivir en un país tan maravilloso como el nuestro. Lógicamente, a todos y a ninguno mis advertencias tocan, dice Martín Fierro. No lo digo por algún gobierno en particular, lo digo en términos generales y con un poco de humor, porque empezamos muy bien, como siempre, nuestro programa La Brújula, aquí por Radio La Luna, AM 1140. Así que, ya empezamos a recibir mensajes, el agradecimiento de Patricia, a la que le mando un beso, y un programa como el de hoy, donde vamos a tener algunos invitados que para mí es un honor tenerlos. Por un lado, a Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, que espero realmente que podamos comunicarnos porque él está en el sur. Me adelantó que iba a tratar de estar en una zona a la hora del llamado, que van a ser las 12:20, en apenas 15 minutos, que pudiera tener señal. Bueno, prendamos una vela para que podamos tener señal, porque esto es la Argentina y las comunicaciones no son de las mejores del mundo, lógicamente. Luego a las 13 horas vamos a tener a uno de los mejores economistas que tiene nuestro país, que es Walter Graciano, y que, la última nota que leí de él, Las 3 grandes dudas de la economía argentina, es una nota muy, pero muy interesante, y si el presidente de la Nación la leyó, también debe ser muy preocupante para el señor presidente de la Nación. Y hoy nos va a acompañar, viniendo hasta aquí, hasta la radio, un amigo, un hombre del periodismo, que además es responsable de una publicación de altísima jerarquía internacional que es Sin Permiso, donde tratan cuestiones como la renta básica universal, que es Carlos Abel Suárez, un periodista que nos va a acompañar seguramente cuando en algún momento de la segunda hora de nuestro programa se va a acercar al piso y vamos a estar hablando con él sobre temas también que sean
de sumo interés para los argentinos. Así que creo que vamos a tener un programa más que interesante, y hoy, lógicamente, se está cumpliendo un nuevo aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón. Bueno, creo que se van a hacer enorme cantidad de homenajes en su memoria. Nuestro mayor respeto, lógicamente que todos saben que yo no soy peronista, pero el mayor respeto por quien fue caracterizada como la abanderada de los humildes en la Argentina. Y eso no es poca cosa, Eso no es poca cosa. Así que nosotros en algún momento también desde el programa le vamos a rendir homenaje. Están los críticos de buena fe que lógicamente le hacen críticas a Eva Perón desde, bueno, una postura amistosa, y hay otros que justamente por haber sido la abanderada de los humildes, por haberse abrazado con los descamisados, por haber tenido tanta pasión y haber muerto tan joven, han sido desalmados con ella. No, nosotros la apreciamos, nosotros la honramos, la queremos, y lógicamente que no somos peronistas, o por lo menos yo no soy peronista, ni Daniel de Abrante, que me estaba olvidando, por Dios. Buenos días también a Daniel de Abrante y a mí, y también a quien está a cargo de la operación del programa, Héctor Didío, sin el cual esto sería imposible. Así que, bueno, como mis potenciales acompañantes hoy no pudieron venir, bueno, se me desordena un poquito el programa, pero espero que salga entretenido para ustedes. Y aparte me tienen que aguantar nada más que unos poquitos minutos hasta que podamos estar entablando el diálogo con nuestro amigo Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Quiere decir que en torno a Eva Perón se han tejido las pasiones más importantes en nuestro país, pero no tengo ningún tipo de dudas que la inmensa mayoría de nuestro pueblo trabajador tiene hacia ella o amor o simpatía o respeto. Y bueno, es eso lo que nos enciende a nosotros a poder recordarla, a decir que va a haber muchísimos homenajes. Algunos creo que se va a hacer en la Feria del Libro, de manera que otros se van a hacer allí en Los Toldos, donde en su cuna natal, en su casa donde ella pasó los primeros años de su infancia, y seguramente por todos lados el pueblo peronista, que sigue siendo una enorme porción de nuestro querido y amado pueblo argentino, le estará rindiendo homenaje en muchísimos lugares. Y desde este programa también, dentro de unos minutos, vamos a pasar uno de los temas que la encienden a ella como una de las figuras destacadas, y quizás la mujer más destacada del siglo XX para la política argentina, siendo que yo he conocido a Alicia Moró de Justo, por la cual también siempre rindo homenaje y por la que siento no solo una profunda emoción, sino también un profundo respeto intelectual. Vaya entonces, para todas las mujeres, este homenaje y este salto al protagonismo de las mujeres que evidentemente cambió la política, cambió el aire, cambió la atmósfera, cambió el ambiente, todo es mucho más amigable, la protección no solo de las mujeres, es la protección de la niñez, la protección de la ancianidad, la protección del ambiente, la protección de la vida. Es decir, bueno, va para todas ellas entonces un abrazo fraterno y amigable, y en particular en el día de hoy para Eva Perón. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, voy a hablar un poquito sobre la carta que envió el presidente de la Nación, poquito voy a hablar nada más, para generar un consenso democrático. Es interesante porque en general, cuando se hacen este tipo de convocatorias, hay un método. Y el método es anunciarle en forma privada a cada uno de los posibles participantes que va a haber una reunión. Entonces, las figuras más destacadas de la oposición, que podríamos hablar de Cristina Kirchner, Roberto Labaña, Sergio Massa,
Urtubey, Alfonsín, bueno, Alfonsín no sería de la oposición, del Caño, etcétera, etcétera, en forma reservada, se los invita. Ellos pueden ir ellos o pueden designar a alguien, y en esa reunión, ¿verdad?, se habla si todos tienen voluntad de firmar un compromiso democrático para la estabilidad de la Argentina, para la estabilidad de su economía, para la posibilidad de mantener los derechos adquiridos por nuestros niños, por nuestros abuelos, por nuestros trabajadores, de aquí en adelante, y en esa conversación informal se sacan los lineamientos para lo que podría ser un paper, un papel, un escrito, una hojita, en la cual estarían los puntos de acuerdo. A partir de allí, entonces, se establecería una comisión de redacción de esos puntos. Una vez que esos puntos fueron consensuados por las distintas fuerzas políticas, que también pueden ser sociales, culturales, religiosas, una vez que eso se logra en un proceso que no digo que tiene que ser secreto ni mucho menos, pero que es un proceso donde se van puliendo las diferencias entre los distintos participantes, bueno, se llega al paper y entonces después se convoca a una reunión con las figuras más destacadas que van a firmar el compromiso. Lo que hizo el presidente Macri es exactamente al revés. Mandó una carta y en esa carta envió los 10 puntos que él consideró más importantes. En esos 10 puntos son los 10 puntos de Macri. Es muy interesante porque muestra las preocupaciones de Macri. Y siendo que para Macri, cuando empezó la campaña electoral del 2015, el punto número 1 era pobreza cero, ahora la palabra pobreza no aparece por ningún lado. Y siendo que se ha incrementado la pobreza y la indigencia en la Argentina. Y de los derechos sociales, bien, gracias, tampoco. ¿Y qué es lo que está diciendo en esos 10 puntos? Habla de lograr y mantener el equilibrio fiscal. La verdad que es una cuestión importante, pero que en sí mismo no dice nada. Lograr y mantener el equilibrio fiscal en sí mismo no dice nada. Un país se puede hundir con equilibrio fiscal y otro país puede emerger con desequilibrio fiscal. Si eso no va acompañado de otras cosas, no dice nada. Pero es, en general, una exigencia que existe sobre la Argentina. El segundo punto dice sostener un banco central independiente. Independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria. Lo vamos a hablar luego con Walter Graciano. La verdad que si hay algo ridículo es hablar de un banco central independiente en manos de esta fuerza política que conduce Macri, que realmente lo ha colonizado, primero con Sturzenegger, después con Luis Caputo, ahora con Sandleris. Es decir, que simplemente el Banco Central es una oficina del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso realmente resulta una cosa que uno dice descabellado totalmente. Después plantea algunas cosas que son lógicamente cuestiones que nadie puede estar en contra, como promover la integración inteligente con el mundo y trabajar por el crecimiento de nuestras exportaciones. Bueno, eso me parece que está bien, eso no es discutible. Respeto a la ley, bueno, lógicamente sería bueno que el presidente de la Nación nos dijera que no haya respeto por la ley. Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna. Esto sí es peligroso. Esto es muy peligroso porque en realidad el presidente, que prometió trabajo formal de calidad bien retribuido, y lo que logró es que se cierren empresas, que se pierdan empleos, empresas pequeñas, grandes, medianas, y que por tanto no existe ese empleo de calidad, bien retribuido, que él había prometido en su campaña electoral, ahora parecería que fuera por la legislación laboral. Y esto es una gran mentira para buscar chivos expiatorios. En la Argentina no se crea empleo por la pésima política económica que implementa el Poder Ejecutivo Nacional, no por la legislación laboral. Buena parte de esta legislación laboral fue elaborada por Alfredo Palacios
a principios del siglo XX. Esa legislación laboral de protección de derechos de los trabajadores, por ejemplo, plantea una jornada laboral de 8 horas. Lógicamente que 8 horas a principios del siglo XX tenían un significado, pero con el aumento de la productividad, ya en la década de 1920, un economista inglés, Keynes, había dicho que la jornada laboral, un siglo más adelante, aquí donde estamos nosotros ahora, se iba a reducir prácticamente a la mitad, porque el avance científico y tecnológico iba a ser tremendo. El avance científico y tecnológico fue más del que previó Keynes, pero la jornada sigue siendo de 8 horas. Entonces, ¿por qué plantean la flexibilización laboral si nuestro pueblo trabaja 8 horas? Y por productividad, hoy se podrían trabajar 4 horas y habría trabajo para el 100% de los habitantes, un trabajo correctamente retribuido. Ojo, acepto quien me diga, Masitelli, pero el país tiene que tener competitividad internacional y si en los otros países trabajan 8, nosotros no podemos trabajar 4. Efectivamente, 8 horas de trabajo. Pero, muchachos, flexibilización laboral, no. Pérdida de derecho para los trabajadores, no. De la misma manera que el presidente plantea un sistema, consolidación del sistema previsional, sostenible y equitativo que dé seguridad a los jubilados actuales y futuros, lo que quiere abrir también es una reforma en la ley previsional que me parece que también es una suerte de flexibilización. Es decir, Macri expresa un proyecto político sostenido en la caída del salario y en la caída de las jubilaciones. Eso no es un proyecto político, eso es simplemente la avaricia de los ricos. Y la avaricia de los ricos no alcanza para hacer un proyecto político. Por eso es bueno que Macri ya haya dado por tierra con estos 10 puntos y estemos discutiendo otros 10 puntos que ojalá sean infinitamente mejor que estos 10 puntos que en definitiva parecían redactados por el poder financiero y no por los representantes del pueblo de la Argentina. Bueno, cierro aquí mi comentario y para dar lugar, si podemos, en apenas unos minutos a la conversación con Eugenio Semino. Y bueno, como hemos tenido algún llamado, vamos a esperar que podamos disponer de nuestro operador para... ¿Qué te parece, Héctor, si pasamos el primer tema y inmediatamente nos estamos comunicando con Eugenio Semino? La diosa Fortuna no está de nuestro lado y no nos hemos podido comunicar con Eugenio, que por lo que veo yo estuve comunicado con él hasta hace un rato y seguramente como está de viaje probablemente esté pasando por un lugar sin señal, de manera que bueno, vamos a esperar poder comunicarnos en algún momento de este programa. Lógicamente que yo lo conozco a Eugenio Semino desde hace muchísimos años, yo les diría por lo menos desde la década del 80, y es un militante político que después fue a la función pública. Y lo más importante de Eugenio, para quienes nos están escuchando, es que es una persona realmente de calidades humanas excepcionales. No siempre se combina la función con la personalidad y con la calidad humana de quien ejerce esa función. Pero en el caso de Eugenio se da esta particularidad. No sé si habría otra persona en mejores condiciones de ejercer el cargo de defensor del pueblo de la tercera edad que él. Por suerte no nos está escuchando y lo puedo decir con total libertad. Es una persona que atiende todo lo que puede atender y que yo le debo mucho porque en un momento, hace unos años atrás, con motivo de una situación personal, un problema de salud que tuvo mi madre y se atendió por PAMI y fue a parar a una clínica que ignorábamos que se estaba cerrando, Clínica del Oeste, allá por la calle Mañasco en Aedo, y allí el destino parecía indicarnos que las cosas iban de mal en peor.
Y la verdad que la intervención de Eugenio hizo que pudiéramos lograr el traslado de mi querida vieja y llevarla a un lugar donde la atendieron de manera extraordinaria, allí en el Hospital Español, en la zona de Once, cerquita de la estación de Once, Valvanera en especial, y bueno, y hoy cuento con ella y esta semana cumplió 88 años, de manera que, y bueno, una parte de eso se lo debemos justamente a quienes ejercen su función con una enorme dignidad, una enorme responsabilidad, con mucho cariño, y ese es justamente Eugenio Semino. Así que para mí era un verdadero honor y tengo hacia él una deuda, por decirlo de alguna manera, pero además porque llamó la semana pasada a un oyente que nos comentó sobre el haber tomado un préstamo que se ofrece para los jubilados y ya se le había venido la primer cuota encima, se le estaba viniendo y todavía no se lo habían acreditado. Espero que ese tema esté resuelto, pero eso fue un pie más que interesante para poder bueno, tener esa conversación que no está descartada, porque en cualquier momento observo si Eugenio está en situación de comunicarse y lo sacaremos al aire, con las preguntas que lógicamente uno ya trae más o menos pensadas para que la entrevista tenga el mayor fruto para los oyentes. Bueno, aquí estoy. Hoy me falta mi amigo Daniel, me falta alguna voz femenina que me tiene que acompañar siempre y me faltan muchas cosas, pero tenemos todo lo que hay que tener para poder comunicarnos. ¿Cuáles son las preocupaciones de los argentinos? La mayor preocupación de los argentinos es la incertidumbre en la situación económica del país. Por lejos, es la mayor preocupación que tenemos los argentinos. Es decir, la imprevisibilidad. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y lógicamente que esto básicamente se debe a la inconsistencia de las políticas que se aplican desde el Poder Ejecutivo Nacional. Cada maestrillo tiene su librillo y todos fundamentan por qué aplican una u otra. Pero realmente es que nos va mal desde hace demasiado tiempo. Algunos dicen, Masitelli, no digas que siempre nos va mal. Hubo un tiempo en que nos fue bien. Y recuerdan, por ejemplo, para no irnos al siglo pasado, los años en los cuales la administración Duhalde-Labaña, Kirchner-Labaña, logró que la Argentina superara la crisis del 2001 y recuperara una tendencia al crecimiento. Es cierto, fueron años, pero fueron años posteriores a una crisis tremenda, como fue la crisis del 2001-2002. Es decir, que no es que veníamos en una plataforma de lanzamiento, sino que nos habíamos hundido en el fondo y estábamos rebotando de ese fondo y estábamos saliendo. Pero ya la última década prácticamente la Argentina no tiene crecimiento. Y no solo no tiene crecimiento, sino que convivimos con una altísima inflación, convivimos con un tipo de cambio, un dólar que todos los días estamos viendo a ver a cuánto se cotiza porque de ahí dependen todos los precios. Convivimos en un marco de inseguridad, de inequidad social muy profunda, por la cantidad, hoy distintas personas estaban preguntando cuántos millones de pobres había en la Argentina, y la verdad que no es sencillo decirlo, pero el Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, sobre la base de los datos del INDEC, planteó que virtualmente los pobres heredados en el 2019 del 31 de diciembre del 2018 eran 16 millones de pobres. Muchísimos. La inequidad social es tremenda. La inseguridad, les decía, que también preocupa mucho a la gente. La falta de credibilidad, porque la gente no cree mucho en la honestidad de buena parte de los políticos. Y si encima quienes son honestos son cuestionados por otros como deshonestos, la cosa se complica
y siempre hay algún o alguna dirigente política, que tiene un dedo acusador que va hacia todos lados. Masitelli, ¿a usted lo tocó alguna vez? No, a mí nunca. Yo tengo apenas 48 años de militancia en la política argentina y no tengo absolutamente nada, pero no viene al caso, lo digo simplemente para que no me ubiquen del lado de los malos. ¿Qué preocupa a los argentinos? Las dificultades para pagar los créditos y las tarjetas. Y siguen preocupando a los argentinos lo que ven que no se termina de resolver, que es la corrupción en el gobierno. Y últimamente las encuestas están también mostrando, sobre todo en estos días, que se da una situación muy paradójica, que es que el gobierno, que virtualmente puso en un lado de la grieta a Cristina y del otro a Macri, y del lado de Cristina puso fundamentalmente los bolsos de López, los hoteles, los negociados y todo lo que se les ocurra como eje de la corrupción, y en cambio del otro lado de la grieta lo transparente, lo impoluto, etcétera. Hoy tiende un puente hacia Cristina, la convoca al diálogo y es Cristina virtualmente la que está rechazando la posibilidad de ese diálogo, aunque, para que nos confundamos aún más, fíjense, Parrilli, un hombre muy vinculado a Cristina, del que conocimos muchos diálogos entre él y Cristina a través de escuchas ilegales y truchas, que nunca se debieron haber divulgado, pero en definitiva las divulgaron. Parrilli no descartó que Cristina se junte con Macri, y se pregunta cuándo Cristina se negó a hablar con alguien. Es decir, esos puentes entre los dos polos de la grieta pueden ser vistos con una mirada crítica, o también pueden ser vistos con una mirada generosa y decir, bueno, qué mejor que la dirigencia política se siente a conversar y a buscar solución a los problemas de nuestra gente. La verdad es que la gente común, la gente que quiere desarrollar su vida todos los días, tiene una lógica sencilla que yo comparto plenamente. Muchachos, si ustedes se dedicaron a la política, no se peleen entre ustedes, no se tiren piedras, no nos interesa saber quién tiene más razón, no nos interesa saber quién luce mejor o quién luce peor, nos interesa que nos resuelvan los problemas que tenemos, los problemas económicos, los problemas de vivienda, los problemas de trabajo, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de infraestructura, los problemas que tienen que ver con lo más elemental para llevar una vida buena. Y por tanto, desde este programa nunca vamos a tirar piedras contra las intenciones de diálogo. Al contrario, siempre lo hemos... Pero creemos que el diálogo tiene una premisa básica, que es que nos sentamos a conversar, a buscar tranquilamente en una mesa los denominadores comunes, y después de buscar esos denominadores comunes, entonces sabremos en qué estamos de acuerdo los argentinos, y además, y muy importante, si el orden de prioridad lo ponemos adecuadamente o no. ¿Por qué? Porque lo dice muy bien Facundo Manes. Dentro de los 10 puntos que plantea el presidente, no está la prioridad número 1 de los argentinos, que es el hambre de los niños, de los abuelos, de los desamparados y de los excluidos, que es la prioridad número 1, erradicar el hambre en la Argentina. Como la prioridad número 2 debería ser erradicar la indigencia, y la prioridad número 3 debería ser erradicar la pobreza.
Y entonces, ubicadas las prioridades y observando que lo primero es lo humano, entonces después podemos seguir discutiendo la lista de cuestiones que hagan a la posibilidad de un gran entendimiento entre los argentinos. Yo no creo que sea imposible, y sí creo que es necesario. Y no creo que uno tenga que perder su identidad, ni tenga que perder sus criterios particulares, ni tenga que perder nada de sus reivindicaciones máximas. Pero creo que frente a la emergencia social que estamos viviendo, buscar los denominadores comunes es una exigencia no política, más allá de la política, es una exigencia moral, es una exigencia ética. Cuando notamos que tanta gente no puede nutrirse como corresponde, darnos el lujo de discutir sobre otras cuestiones superficiales es un acto que podríamos decir totalmente desubicado. La ética, la moral, nos obliga a atender esas necesidades primarias que en la Argentina aún hoy están insatisfechas, ya próximos a cumplir 36 años ininterrumpidos de vida democrática, donde nuestros gobernantes son elegidos por el voto de nuestro pueblo, y más allá de alguna cuestión absolutamente menor, ninguno de estos mandatos ha sido deslegitimado realmente en ningún lado. Todos aceptamos que cada elección tiene un resultado y todos respetamos a quienes se ven beneficiados y asumen la representación pública, sea en el orden nacional, provincial o municipal. Y casi 36 años después, aquel mandato con el cual llegó Alfonsín, con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa, todavía 36 años después no lo hemos alcanzado. Y bueno sería que lo planteáramos como un principio elemental antes de cuestiones más sofisticadas, que resolvamos este mandato con el que nació esta etapa constitucional de la Argentina, que es que con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa. Bueno, voy a darle paso a un tema musical y vamos a ver si podemos avanzar. No se olviden de cualquier forma que a partir de la 1 vamos a tener a Walter Graciano y que a partir de las 13:30 aproximadamente vamos a tener en el piso a Carlos Suárez, de manera que, más allá de mis comentarios, el programa sigue su curso. Bueno, aquí seguimos en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140 y sus emisoras repetidoras en otros lugares que efectivamente nos permiten llegar con nuestra voz a muchos rincones, y lógicamente un programa que hemos tratado de que se jerarquice no a través de nosotros, sino a través de los invitados que efectivamente en general son invitados muy interesantes. Y les comento que para más adelante también tengo idea de entrevistar a Facundo Manes, que ya tengo su compromiso, Eduardo Macaluce, para hablar sobre temas de Manes, para hablar sobre todo, creo que está expresando en este momento un proyecto de jerarquía para la Argentina. Y bueno, desde las neurociencias tiene una mirada que a mí me parece absolutamente interesante para los argentinos y que por tanto lo vamos a tratar de desarrollar junto con él. Con Eduardo Macaluce, que fue diputado nacional durante muchos años y que hoy volvió a la docencia y vuelve a trabajar. Y me parece que es un ejemplo. Y bueno, también para hablar con él sobre muchas cosas. Jorge La Peña, el que fuera secretario de Energía del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, también, bueno, todos, y también con el embajador Miguel Ángeles Peche, que también vamos a hablar sobre el tema de la deuda externa en algún momento. Todo esto lo tenemos planificado para más adelante y tratamos de que efectivamente el programa luzca más por los entrevistados que por los que lo llevamos adelante. Pero los que lo llevamos adelante, algo también siempre tenemos para decir, porque algo hemos aprendido a lo largo de tantos años. Y realmente creo que estamos en una etapa donde la capacidad de
diálogo, la capacidad de interactuar, la capacidad de generar consensos, la capacidad de elevarnos sobre las rencillas del presente, la capacidad que tengamos de volver a encontrar las fuentes espirituales que dieron origen a nuestra queridísima nación, porque una nación se funda sobre un territorio con habitantes, sobre cuestiones materiales, pero también con cuestiones espirituales que son las que nos unifican, las que nos dan una identidad, las que nos permiten pensar en un destino común y por el cual lógicamente trabajamos. Así que, bueno, desarrollando el programa, recién tenemos un llamado de un oyente que están haciendo desde la Universidad de 3 de Febrero una investigación sobre el aeropuerto de El Palomar, o sea que, bueno, eso quizás en algún momento también podamos sacar al aire este tema. Como generalmente decimos, temas que tienen que ver con cuestiones que son de naturaleza estratégica, porque digamos que las cuestiones del entretenimiento son sensiblemente más sencillas, pero me parece que son muy superficiales y no hemos decidido hacer una cosa bien distinta. Bueno, a nivel internacional podemos decir que estamos en pleno desarrollo de la crisis entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y China están en una crisis fruto de una guerra comercial que se ha desatado y donde el presidente de los Estados Unidos, en una actitud que lógicamente es compleja y muy difícil de conversar por radio, pero donde efectivamente amenaza a China y sobre todo la posibilidad de imponerle a los productos que vende China hacia los Estados Unidos aranceles tan altos que prácticamente los saque del mercado. Entonces Donald Trump piensa que de esta manera está castigando a China, cosa que en rigor es cierto. Pero además de China, está castigando a empresas norteamericanas que están asentadas en suelo chino y que exportan a los Estados Unidos, con lo cual indirectamente está afectando los intereses de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, cuando impone aranceles a los productos que exporta China a Estados Unidos, lo que está haciendo es elevando los costos en Estados Unidos y por tanto le está haciendo perder competitividad a los Estados Unidos. De manera que lo que está haciendo Donald Trump no parece del todo sensato, parece una cosa un tanto primitiva. En ese contexto, esto golpea sobre los mercados del mundo que también observan con preocupación qué es lo que está ocurriendo. Hay empresas sobre las que golpea esta política de Donald Trump y algunos venden sus acciones, se pasan a dólares, el dólar por tanto tiende a aumentar y se producen grandes desequilibrios a nivel internacional. Lo que le llaman guerra comercial podría tener otro nombre, porque guerra en realidad es cuando, para mi gusto, cuando las armas de destrucción ya están sobre un terreno determinado y felizmente todavía aparece lejos la confrontación militar entre China y Estados Unidos. Pero advirtamos que cuando estudiamos las guerras del pasado, en general, esas guerras tienen un origen en una guerra comercial previa, donde desde distintos intereses se trata de imponer lo propio sobre lo ajeno. Y esta crisis, eso se puede ver en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en lo que desataron las guerras napoleónicas. Y si vamos para atrás, vamos a encontrar entonces que realmente nos encontramos a nivel internacional en una zona poco cómoda, donde
las dos principales potencias de este momento están en una fuerte disputa con repercusiones sobre países como los nuestros. La verdad es que como es tan complejo, habría que discernir hasta dónde países productores básicamente de materia prima, como es la Argentina, productora de alimento por excelencia, como somos nosotros, puede verse perjudicado o no por esta situación que estamos viviendo. Pero me parece que no es momento de especulaciones, porque también podría ocurrir que esto ayude a bajar o a subir el precio de los granos a escala internacional. Podría ocurrir que se distorsionaran los precios de mercado de los productos que nosotros comercializamos en el mundo, y estas distorsiones no sabemos si nos pueden ayudar o perjudicar. Lo que sí sabemos es que genera imprevisibilidad. Y si a la imprevisibilidad que tenemos ya nosotros los argentinos, porque a ciencia cierta no sabemos cuánto va a ser la inflación del mes próximo, y cada vez que el presidente anunció una baja en la tasa de inflación, la inflación subió, y todas las previsiones presupuestarias de estos últimos años estallaron por los aires, porque la Argentina, por H o por B, somos imprevisibles, y le sumamos esta incertidumbre a escala planetaria, evidentemente estamos en un mundo muy, pero muy dificultoso. Evidentemente en aquella confrontación nuestra intervención como país es menor. Creo más que uno de los pocos laureles que se puede poner en su chaquetilla el presidente Macri tiene que ver con la reunión del G20, que salió muy bien en la Argentina, mejor que en otros lugares, y que aquí en Argentina se reunieron Donald Trump y Xi Jinping, representando a Estados Unidos y a China, y donde efectivamente hubo una suerte de tregua, a partir de la cual se generó un espacio de tranquilidad en los mercados mundiales. Pero eso parece que pasó, y ahora se desata nuevamente esta guerra, y como les decía, con fuertes repercusiones, con caídas en las bolsas de Wall Street, en las bolsas de Europa, en fin, también repercute sobre la Argentina. No sé cómo estará la bolsa en este momento, pero es indudable que si la Argentina pretende un destino distinto en un mundo que está bastante movido, lo primero que tendría que hacer es anclar algunas variables. Algunas de esas variables son, una, la que ya mencionamos, que es un consenso de las fuerzas políticas, sociales, de la cultura, religiosas, por un lado, y por otro lado, empezar a planificar sobre la base de los objetivos consensuados. Si no establecemos con claridad los objetivos y no planificamos las acciones consecuentes para alcanzarlos, evidentemente seguiremos siendo un barco a la deriva. Y en un barco a la deriva, prácticamente sin timón, o con un timón sin timonel, como es lo que parece que está ocurriendo en nuestro país, lo mejor es tener una brújula. Y aquí estamos, desde la brújula, para aportar nuestro grano de arena. Vamos a la tanda de la radio y seguidamente vamos a tratar de hablar con Walter Graciano, uno de los mejores economistas de la Argentina. Bueno, seguimos aquí por Radio La Luna, AM 1140, La Brújula, nuestro programa. Y aquí tenemos María de Morón Sur, saluda y felicita. Así que muchas gracias, María. Y también Rubén de Morón, que dice que no comparte las políticas de este gobierno. Rubén, creo que escuchándonos a nosotros también, con todo el respeto que siempre brindamos hacia todas las personas, hacia todos los políticos, dirigentes, etcétera, pero tampoco compartimos en absoluto las políticas que ha ido desarrollando este gobierno, cuyas consecuencias habitualmente tratamos en este programa. Pero ahora tenemos una visita que para mí es también un honor tenerlo aquí, nada menos que en el piso, para que podamos charlar de un montón de temas. Carlos Abel Suárez. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, un gusto estar aquí en tu programa. Finalmente. Bueno, para mí es un gusto que nos acompañes, y además porque vos, vamos a decirle a la gente que por ahí no te conoce, porque no te tiene por qué conocer todo el mundo, aunque habrá
muchos oyentes que sí te conozcan, que vos sos un periodista, que además sos el responsable de un material que llega a la Argentina a través tuyo, que es Sin Permiso. Sí, bueno, yo soy cofundador, un grupo de gente de distintas trayectorias, pero siempre una trayectoria, digamos, de una inclinación socialista amplia. Fundamos de distintas partes del mundo, de México y de Argentina, de gente de Perú. Fundamos una suerte de revista que la cabeza estaba en Barcelona con Antoni Domènech, un filósofo que desgraciadamente hace 2 años murió muy joven, filósofo catalán. Y bueno, fundamos para dar cuenta de esta época, de los problemas de la coyuntura mundial, de la economía mundial, de esta crisis tan prolongada del capitalismo, ¿no?, tardío, ¿no? Y de los temas culturales, de los grandes debates en torno a los problemas de la cultura y de la sociedad en general, ¿no? Bueno, todo distinta trayectoria. Yo he tenido una trayectoria en medios en Argentina, soy todavía corresponsal de una revista chilena, El Periodista, con el cual colaboro como corresponsal. He sido corresponsal muchos años de La Voz del Interior y de Los Andes de Mendoza, mi tierra natal. La tierra natal. Y bueno, pasé por Canal 7, hemos estado en Radio El Mundo, en Radio Espléndida, en Belgrano, en distintas cosas. Sí, claro. Sí, tenés una trayectoria muy importante. No, es es un oficio cada vez más complicado, como decir. Pero yo, por ahí volvemos al oficio. Me gustaría un poco que comentes por Domenech y por toda esa corriente que plantea una renta ciudadana, una renta básica, un ingreso básico, universal. Y creo que uno de los leitmotiv de la publicación Sin Permiso tiene que ver con esta temática, ¿verdad? Sí, en general compartimos una idea de que, primero, una idea de la vieja tradición republicana. Digamos que parte de la base de que la democracia, por un lado, en el viejo concepto de Aristóteles, la democracia es el gobierno del demos, del pueblo, pero en general del pueblo pobre. Aristóteles era muy, digamos, casi un adversario de la democracia, si lo leemos bien en la política. Si bien reconocía sus elementos positivos, pero también advertía sobre los peligros de la democracia, de la demagogia. Es decir, del problema de la democracia es que el pueblo pobre puede ser cooptado, puede ser de alguna manera manejado, y ahí se cruza la tradición republicana, porque para la tradición republicana, esa vieja tradición que toma Marx y la desarrolla en sus escritos juveniles y después la confirma a lo largo de toda su trayectoria como intelectual y como político, esa tradición republicana nos habla del problema de la propiedad, ¿no es cierto? Y es la que nos advierte que es libre el que no depende de otro para vivir. De ahí viene el título de la revista, Sin Permiso. Es decir, Marx dice en la crítica del programa de Gotha que la libertad es aquella que te permite, no cierto, vivir sin el permiso de otro. Claro. Y sin el permiso de otro en la democracia es, ¿no es cierto?, vivir con las condiciones de existencia resueltas. Es decir, si las condiciones de subsistencia no están resueltas, hay que depender del patrón, del puntero,
del amigo o de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces esa tradición es la que fundamenta. Entonces la idea de la renta básica, que acá en realidad... ¿Qué tenemos a Walter? ¿Qué tal, Mario? Hola, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Hoy tuvimos tantas dificultades para la comunicación que te agradezco muchísimo este acceso que tenés a nuestro programa La Brújula, y voy a tratar de no ser demasiado extenso porque sé que estás muy ocupado. Walter, Estoy saliendo de una reunión, pero siempre es un gusto salir en tu programa, Mario. Bueno, yo te agradezco muchísimo, y desde ya que mi primer pregunta tiene que ver con la gran preocupación del público y la 1 a la carta del presidente. Tiene que ver con lo siguiente. El presidente en el punto 2 de su carta dice: un banco central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, cuya función principal es el combate a la inflación. Eso parece ser la quinta esencia del pensamiento de Macri. Ahora sí. Nosotros tenemos inflación de abril 4%, marzo 4,7%, los alimentos 6%. Bueno, y así venimos con una inflación galopante. ¿Qué podés decirnos de esta suerte de contradicción entre lo que pregona el presidente y la realidad? Claro, lo que pasa es que él pone 10 puntos teóricos como para ganar la iniciativa. Yo creo que él lo que quiere es no quedar como un presidente que está a merced de los bríos de los mercados. Yo no creo en los bancos centrales independientes en países subdesarrollados. Me parece que el Banco Central en países subdesarrollados tiene que tener la posibilidad de tener una política monetaria activa y al servicio de bajar el nivel de desocupación y poder contribuir a que una recesión termine. La propia Reserva Federal de Estados Unidos, siendo la primera potencia del mundo, tiene un objetivo doble, que es mantener la inflación baja y mantener la ocupación alta. Yo no puedo entender cómo un banco central de un país subdesarrollado como lo es Argentina puede ser un banco que únicamente priorice tener la inflación baja. No creo que sea el objetivo de un banco central de un país como este tener esa única función. Me parece que está mal. Bien. Y sigo con el Banco Central. El tema de tener una tasa de interés que está arriba del 70%, ¿no está incubando una inflación futura virtualmente indetenible, al mismo tiempo que después va a repercutir sobre el tipo de cambio, que se va quedando estancado justamente porque la tasa de interés es tan alta? Y bueno, hay un hilo conductor. ¿Cuál es el hilo conductor? Esta tasa de interés pone en riesgo a los deudores. En el momento en que un deudor grande, un nombre peso pesado, empiece a estar en todos los rumores de que se puede caer, en ese momento vas a tener gente saliendo del peso, pasándose a dólares y produciendo una tasa de devaluación que no la vas a poder controlar fácilmente, a no ser que el dólar llegue a nivel muy sustancialmente superior a lo que es hoy. Sí, claro. Sin ninguna duda, el hilo conductor es la caída de algún grupo empresario importante. El punto 1 del presidente dice lograr y mantener el equilibrio fiscal tanto en la nación como en las provincias. Ahora esto da la impresión de que no tuviera en cuenta dos elementos. Vos, si me lo podés explicar. Uno es el papel que está cumpliendo la deuda externa, los compromisos para el pago de sus intereses, y otro es el déficit cuasi fiscal del propio Banco Central. Claro. De manera que el equilibrio, ¿cómo se logra el equilibrio en estas condiciones? No, es una mera carta de intención de deseos. El déficit consolidado del Estado, y es de más de 9 puntos del PBI, debe estar en los niveles más altos del mundo. No conozco otro país que tenga un déficit consolidado del Estado más alto que el argentino. Macri escribió eso como una manera de que vengan todos al pie.
y para descolocar a Cristina, pero para nada más que eso. Yo creo que es una mera enunciación de deseos con el objetivo de dividir a la oposición, nada más que eso. Massa para mí tiene razón en lo que dice. Tercera pregunta, vos ves, te lo pregunto aunque más o menos te leo habitualmente y por tanto más o menos conozco, pero para que nuestros oyentes lo sepan, ¿vos ves algún riesgo de default en el horizonte argentino, digamos, de los próximos 12 meses? Tal como están las cosas, hacia mediados del 2020, tercer trimestre del 2020, no se sabe muy bien de dónde van a salir los dólares para pagar, sobre todo si usás parte de esos dólares hoy para vender en el mercado. O sea, todo lo que vendan en el mercado se resta de las posibilidades reales de Argentina de evadir un default. Y vos le estarías recomendando que el tipo de cambio actual resulta para el resto de los datos macroeconómicos resulta bajo, dirías vos, y que el Banco Central debería salir a tomar dólares, bajar la tasa de interés consecuentemente y se incrementaría la tasa de inflación. ¿Cómo ves esa fórmula para que el gobierno pudiera tener un horizonte menos embromado de cara a los próximos meses? Yo lo que creo es que con una tasa de interés como la que hay hoy en Argentina, hay que olvidarse de la posibilidad de que con gradualismo logres estabilizar y mucho menos en un valor del dólar como el que hay hoy. El dólar quedó devaluado hasta la mitad de donde iba. Esto es como el incendio en Notre Dame. Se te cayó una parte y otra parte quedó, pero no terminaste de tener la estructura tal como para estar seguro que dentro de un tiempo no tengas que hacer más derrumbes y terminar con todo el trabajo sucio que hiciste en parte en el 2018, pero que quedó por hacer, no es que lo terminaste. A mí me parece, Mario, que si no aplicás un plan de estabilización de shock, acá no tenés otra salida que el default a mediano plazo. Con lo un cual... plan de estabilización tiene que tener un componente de evaluacionista importante y un componente de baja de tasa de interés más importante aún. Es muy importante lo que decís, porque tomar conciencia de esto me parece que es clave para nuestras autoridades, ¿no? Sí, pero no están por ese camino. Claro. No están ni quieren estar. Te hago otra pregunta que tiene que ver con algo que lo escuché a Jorge Castro el domingo en el programa de Charlie Fernández, donde él dice: la recuperación de la economía argentina ya se inició en enero de este año y dio por casi cumplidas todos los objetivos para el año, con una cosecha de 140 millones de toneladas. Bueno, Jorge Castro es un oficialista sempiterno, un eterno propagandista de lo que los oficialismos dicen. Le tengo gran aprecio, me parece un tipo muy serio, lo conozco personalmente, pero no le daría el menor crédito a lo que dijo. Ya los datos de industria y de construcción de marzo ya lo desmienten. Claro, sí. Es decir, que vos estás viendo para la economía real un horizonte realmente, que es la economía en la que vive la gente. Sí, con esta tasa no te quepa duda de que en algún momento empiezan a sonar nombres de pesos pesados al borde de caer en situación de pagos. Vos le augurás, yo no sé si el presidente Macri ha leído tu última nota, que tiene que ver con las tres grandes dudas de la economía argentina, pero si no entendí mal, vos no le augurás un buen futuro, ni ganando ni perdiendo las elecciones. No, claro que no. Porque si tuviera la solución, la aplica ahora. Esto es una muestra palpable de que no tiene una solución.
Claro, ahora, creo que el objetivo Macri es simplemente estabilizar el dólar, mostrar que hay una baja en la tasa de inflación, e intentar polarizar con Cristina y ver si eso le alcanza para ganar la elección. Ahora, ¿aguantan las variables económicas para ese plan que parece mezquino y parece de segunda categoría porque el único plan es que Macri sea reelecto y nada más? ¿A vos te parece que llega de todas maneras a octubre con esto? No, yo creo que no. Yo creo que francamente no. Y hay quienes dudan de que llegue él al balotaje. Ajá, o sea que vos estás viendo un escenario en el cual pueden entrar Labaña, por ejemplo, y Cristina. Podría pasar eso. O Massa y Cristina. O podría entrar Massa y Cristina. Si la situación económica no mejora, yo le adjudicaría una alta chance a que esto último pase. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando un poco de imprevisibilidad de la Argentina y tus comentarios nos ponen la convicción de que somos un país absolutamente imprevisible. Te hago la última pregunta. Vos que sos un hombre del ambiente, de la City, con conocimientos no solo macroeconómicos, políticos y relaciones, ¿cómo estás viendo el mundo de los inversores en relación a esta imprevisibilidad de la Argentina? Están espantados y solamente invierten en bonos argentinos o títulos de cualquier tipo de la Argentina de forma de muy corto plazo, y cuando observan que se produce algún hecho que puede hacer subir transitoriamente a las cotizaciones, como el decálogo o como el pago del Bonar 24 el día de hoy. Uh-huh. Y en cuanto a inversores del sector real, cero. No hay nadie que quiera invertir hoy en Argentina con la tasa de interés que tiene que pagar hoy. O sea que vos no ves recuperación en ningún motor de la economía está encendido. Y la última hoy que te hago, no. Las exportaciones, ¿cómo las estás viendo? Y esta balanza comercial que tenemos, que dio en algún momento algún superávit, pero parece que mucho más influida por la baja en las importaciones que por la acción de... Claro, tampoco ahí ves un motor. Se recupera por la recesión, no porque estemos exportando más. En realidad, la última cifra dio que estamos exportando menos, inclusive. Claro. Así que yo no creo que por este camino lleguemos a ningún buen puerto. Bueno, estoy acá con el periodista Carlos Abel Suárez. No sé si querés preguntarle algo a... No, coincido en el diagnóstico, que es lo que falta en realidad en el país. Algunos buenos diagnósticos, pero el panorama lo veo muy complicado. Ahora, lo que plantea tu diagnóstico de la situación inevitablemente es un mayor ajuste, cualquiera sea la circunstancia política, es decir, para estabilizar la economía. Digamos, dentro de las variables ortodoxas hay un mayor ajuste en el horizonte. Sí, así es. Yo preveo eso. Bueno, Walter, nos dejás con el ánimo, pero siempre nosotros acá tenemos buen humor, así que de todas maneras... Yo no soy el responsable es Macri. No es el mensajero, no hay que matarlo. No, claro, exactamente. Claro, efectivamente, y aparte creo que aportás una visión correcta en tus notas, de manera que las recomiendo siempre para que sean leídas, y desde ya que te tengo que agradecer esta amabilidad que has tenido de respondernos a este cuestionario, y te comprometo a que más adelante te volvamos a molestar. Con todo gusto, Mario, va a ser un placer. Bueno, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo fuerte, hasta luego. Gracias. Bueno, lo hemos escuchado a Walter Graciano, creo que sus definiciones, Carlos, resultan categóricas. Es decir, no estamos en un buen camino, no es cierto lo que dice Macri de que sea el único y buen camino, y esto está incubando alguna crisis que puede venir por la falta de pago de alguna empresa, que puede venir porque las tasas de interés vuelvan inviable a la propia economía por la falta de crédito, o bien porque en algún momento la tasa de riesgo país se eleve tanto y las posibilidades de pago de deuda nos lleven a otro default, pero todas las paga nuestro pueblo. Sí, bueno, eso indudablemente que es así.
lo que sorprende de la actual situación, sobre todo del manejo que hizo el gobierno, es que asombra realmente, es que ni siquiera tienen un diagnóstico. Es decir, un diagnóstico en términos digamos, del conocimiento básico, es decir, de lo que hemos conocido en la historia económica. Es decir, realmente sorprende esa falta de esa, digamos, vivencia encerrado en un círculo de amigos, ¿no es cierto? Alguien dijo, Nielsen creo que dijo, no se puede gobernar un país con los compañeros de escuela del Newton, ¿no? Del Newman, ¿no? Si no se puede, porque escuché a Sebrelli, que es un tipo que respeto como sus análisis filosóficos y sus cosas políticas pues son muy discutibles, pero que lo llamó Macri, lo dijo en un programa con el programa de La Nación, el programa de la TV Nación, o Nación TV, que él habló con Macri y le hizo dos preguntas. ¿En qué nos equivocamos? ¿Cierto? ¿Y cómo se combate la inflación? ¿Cierto? Pero realmente preguntarle, es decir, es como si le preguntaras a tu nieto, que sea tu nieta, ¿me entiendes? Porque Sebrelli en economía, él mismo le dice que no es un teórico de la economía. Entonces, ¿y qué le contestó Sebrelli? La convertibilidad, ¿no es cierto? Le propuso la convertibilidad. Y él dice, sí, pero van a salir todos a putear por la convertibilidad, ¿no es cierto? Lo que es cierto, es decir, o sea que su horizonte es muy limitado, porque digamos, totalmente, por aparte no estamos en condiciones, porque hoy tenemos deuda, no tenemos reservas suficientes, no se monetizaría la economía. No, pero además hasta eso requiere circunstancias políticas muy especiales, porque para lograr eso, cuando lo logró Cavallo, y recordemos bien los episodios y los acontecimientos, amarró acuerdos con sectores y de corporaciones muy importantes. Amarró un acuerdo sindical fundamental, que fue la PPP, la propiedad participada, donde enganchó a todos en las acciones y en los negocios del proceso de privatizaciones. Y fueron, digamos, juegos políticos con gran habilidad, es decir, podríamos calificarlos como maléficos en cierta medida, pero que requirieron un tejido fino de una visión política y no solo económica, que ahora no tienen ni la visión política ni la visión económica. Sí, pero tienen la pretensión de quedarse en el gobierno. Es decir, yo muchas veces acá digo, lo que Macri debería hacer es agradecerle a nuestro pueblo la paciencia democrática que ha tenido, decirle no pude, y que por Cambiemos siga otro. Yo no pude, les agradezco a todos, lo intenté, por H o por B no pude. Sí. Ahora, da la impresión... Es imprevisible también, Mario, porque acá puede pasar cualquier cosa, porque su estrategia tan pequeña de polarizar con Cristina, digamos, la opción de vivir mal hoy y cambiarlo por lo mal que vivimos ayer, para muchos no es ninguna opción. No, claramente que no. Claramente que no. Pero creo que efectivamente están ensimismados en objetivos de carácter personal, de grupo, de sector, de intereses de clase, y eso los ciega para observar lo que son los desafíos de una Argentina que es compleja, pero que existen. Te voy a comentar algo, porque hace 2 jueves estuve en un almuerzo que organiza José Bielicki en el Grupo Progreso, y habló, allí presentó su plan, que lo puedes encontrar por internet también, Eduardo Conesa. Y la verdad es que Eduardo Conesa tiene un plan que es consistente, que va más o menos en la línea que está hablando Walter Graciano, pero que es un plan integral, es decir, que toma en cuenta todas las variables, no solo una. No puedes ir contra la inflación y olvidarte del resto. Tenés que, como un médico no puede ir contra una causa, contra la temperatura y olvidarse de la infección, ¿verdad? Y él fue hombre que fue diputado del PRO. Nunca se pudo reunir con Macri. Y nadie en el gobierno lo ha escuchado nunca. ¿Vos podés creer esto? Un hombre que fue diputado del PRO, no estamos hablando de que viene del FIT, que vos decís, bueno, son trotskistas, que yo no,
estos son de derecha, no escuchan a su propia gente. Esto me parece a mí que habla de un gobierno efectivamente, como estás diciendo vos, como muy encerrado sobre sí mismo, autista, ajeno a lo que está pasando en el mundo real. ¿Y cómo ves el destino político de este proceso? ¿Vos ves, como decía Walter, que Macri puede ni siquiera llegar a ser el segundo? Mirá, que pueda quedar tercero. Acá está, hacer pronóstico es difícil porque digamos no tenemos partidos. Lo que son verdaderos partidos con debate interno, con programa. No tenemos diagnósticos, no tenemos programas. Ahora se están a atisbo de 10 puntos por acá, 10 puntos para allá, de la baña, de esto, del otro. Figura tampoco hay liderazgo. Hay un liderazgo de Cristina en un núcleo duro que podríamos cuantificarlo en 20, 25, que más es fanatismo que, ¿no es cierto?, que análisis de la realidad, porque cuando tuvieron la ventaja histórica de una oportunidad excepcional de la coyuntura económica mundial, ¿no es cierto?, y de una, digamos, situación de balanza de pagos y de posibilidad de exportaciones que no la vamos a tener a lo mejor por décadas. Vemos ahora, está cayendo la soja, hay un conflicto internacional bastante serio, comercial, por lo menos, que es una situación económico-política muy compleja, que da lugares a nacionalismos o a posiciones de extrema derecha, que cuestionan la globalización desde una perspectiva de la derecha, pero no una perspectiva del interés verdaderamente de los pueblos. Entonces, si ellos no lo pudieron hacer antes, que ahora ¿cuál es el programa? ¿Qué va a venir a hacer? ¿El ajuste a lo Cavallo? Porque yo la conocí en el 95 aplaudiendo a Cavallo, y va a venir a hacer eso, ¿no es cierto? Porque hay siempre una posibilidad acá, ¿no es cierto?, de revestir con una cuestión popular una política de ajuste. Mucho más brutal, porque lo vimos con Menem, ¿o no? Sí, claro. La vivimos con Menem. Lo que pasa es que ahora no hay empresa pública para vender, no hay las joyas de la abuela se liquidaron todas y ahora no hay nada. Sí, queda territorio. Y encima también el crédito se acaban de consumir. Claro. Porque si había un crédito privado, en abril del año pasado se terminó. Y si había un crédito del Fondo Monetario, ya se está terminando también. Sí. Te vuelvo a la política local. ¿Cómo estás viendo este domingo 12 de mayo? Algunos amigos míos, sobre todo radicales, están diciendo que el triunfo de Schiaretti va a ser categórico, que probablemente Mestre, que sería el opositor a Macri, salga segundo, lejos, y que podría quedar tercero Mario Negri, que es el caballo del comisario, y que este sería el escenario a partir del cual Schiaretti, con el modelo de alianza con socialistas, progresistas, etcétera, etcétera, plantee que va a ser el modelo para la Argentina y dé un pie para que Roberto Labaña entonces sí se lance con fuerza, después de este domingo, a la posibilidad de ser presidente. ¿Cómo ves eso vos? Yo veo que, digamos, el hecho es que Labaña mismo dice que cada vez más candidatos, no tiene estructura, y él dependería de una estructura radical peronista, es decir, para poder sostener, digamos, verdaderamente una candidatura que pudiera tener una chance en las PASO, porque no nos olvidemos que acá la clave es quedar posicionado en las PASO, que es una encuesta, digamos, una especie de encuesta real anticipada, en condiciones de ser competitivo, ¿no es cierto? Ahora, yo coincido que el triunfo de Schiaretti fue decisivo, porque ahí va a perfilar un escenario de que muy parecido, pero en una de las provincias con uno de los electorados mayores del país, digamos, después de Buenos Aires, es decir, de que se pudiera
repetir el fenómeno de Neuquén, ¿no es cierto? Que digamos, un sector local que no es kirchnerista, pero es una suerte de mezcla, ¿no es cierto? Chiaretti, no nos olvidemos que junto con De la Sota son los que, digamos, fueron apoyados abiertamente por grupos fundamentales de la economía del país, como el grupo Arcor, como Aceitera General de ESA, o sea, uno de los dueños de la Aceitera General de ESA fue diputado por Córdoba, por Schiaretti, vienen de la Fundación Mediterránea, que todavía sigue operando, digamos, con cierta posibilidades de formación de think tank, ¿viste? Y bueno, eso está, ¿no es cierto? Claro. Eso. Es importante tener en cuenta todos esos condimentos. Y cuando Martín Lustó, por ejemplo, o el gobernador de tu provincia, ¿no? También. Pero dicen, yo ahí noto una zona gris, por decirlo así. Porque dicen, bueno, hay que ampliar. Pero hay dos planteos allí. Uno es, un sector de Cambiemos se retira, apoya una candidatura, por ejemplo, de Roberto Labaña y constituye con otras fuerzas políticas una alternativa, tanto sea al kirchnerismo como a Cambiemos, o al oficialismo, por decirlo de alguna manera. Esto es una tesis. Hay otra tesis que me parece que es, no, lo que hay que hacer es ampliar a Cambiemos. Y entonces que hombres como Urtubey, como Roberto Labaña, etcétera, etcétera, se sumen a Cambiemos, ¿verdad? Estos son los planteos que se han vivido incluso este fin de semana en la Feria del Libro. ¿Cómo estás viendo la evolución de estas dos propuestas? Que algunas no sabes si no es para trampear nomás, para decir yo planteo un cambio y que no cambie nada, ¿no? Sí, está presente eso, indudablemente. Yo escuché a Lustó en el extenso reportaje que le hizo Fontevecchia. Y en realidad Lustó, digamos, es una figurita muy vendible para sectores de la clase media, ¿no es cierto? Pero fue ministro del famoso ministro de las retenciones, ¿no? De la 125. 125. Es decir, y creo que la ampliación si el escenario es este que estamos previendo en Córdoba, ¿no es cierto? Y Negri sale tercera fuerza, o sea, repite digamos lo que vimos en Neuquén, lo que vimos en Río Negro, con la gente que apoyaba firmemente el PRO, Lilita Carrió, etcétera. Atarse a la posibilidad de la candidatura de Macri o de Cambiemos o del destino de Cambiemos es digamos, tener una mochila muy pesada, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político. Yo no lo veo a Labaña, ¿no es cierto?, que no se caracterizó nunca por la humildad, sino por digamos, yo lo conozco personalmente, lo he entrevistado muchas veces, he charlado con él cuando fue candidato presidencial, cuando fue el hombre que apoyaba, digamos, que estaba en las posibilidades de cuando fue Bordón candidato, que enfrentaba a Cavallo correctamente con una política industrialista y que enfrentaba todo eso, pero no se caracteriza por, incluso cuando fue secretario de Alfonsín, era famoso por su terquedad, por su, digamos, cierta soberbia intelectual, que en algunos casos puede ser admisible dentro de otros tan pobres intelectualmente que están en la política de este país, pero yo no lo veo para sumarse al carro si se bajó del carro de Massa, ¿no es cierto? No se va a ir a sumar al carro de Cambiemos, de Macri, ¿no es claro, de Macri. Sería como suicida. Sí. Por tanto, lo que plantean algunos, un poco el gobernador de Mendoza, es eso.
Sí, pero Bueno, Carrió, por ejemplo, ¿cómo la tasa a ese esquema? Lo va a dinamitar. y sí, claro. Lo va a Bueno, dinamitar. Carrió dinamita todo. Claro, pronto Pero mucho más dinamita. eso, habló muy mal de La Baña en su momento, pero ningún argumento económico. Todos los argumentos eran que tenía soquetes, que usaba, no sé, otras cosas. La verdad lo de Carrió me pareció triste en la última etapa Sí, claro. de su carrera, porque ella dice que ya se retira, Y ¿no? fue a Córdoba a hablar de un muerto que tenía cierta popularidad y además es una circunstancia que hasta políticamente es incorrecto. Totalmente, humana y políticamente Claro. un desastre. Y nosotros tenemos algunos oyentes de allá por Mendoza, que algunos nos escuchan. ¿Cómo estás viendo la provincia? Porque ustedes también tienen elecciones desdobladas. Sí, yo estaba hace poco, tengo muchos amigos, colegas, a veces. ¿Vos votás allá o votás acá? No, yo voto acá. Ah, Hace tiempo, voté durante mucho tiempo. Pero a veces colaboro con la gente de MDZ, es decir, actualmente son... yo creo que Cornejo venía muy bien en las encuestas, pero últimamente está viendo, por eso adelantó las elecciones, que se le hacía muy pesado sostener a Macri, ir junto con Macri. Digamos, indudablemente creo que eso está pesando en sus decisiones que van a tener que va a tener en cuenta en la convención radical, si se llega a hacer. Yo lo que sabía que están contando los porotos uno a uno para ver si la línea de Storani o de otras, ¿no es cierto? Incluso el Coti Siglia, que siempre tiene mucho peso, y el Coti Siglia, la voz del Coti Siglia es este checo, ¿no es cierto? Lustó, ¿no es cierto? No nos engañemos. sí, Atrás del Coti está Lustó. sí. O sea, atrás de Lustó está el Coti, Claro. ¿no es cierto? Para el mascarón de Amigos, prueba, Martín. Y, son amigos y, digamos, y lo sostiene en la interna del radicalismo. Entonces, acá hay un panorama. ¿Cuándo tiene muy la complejo. elección en Mendoza? Mendoza Yo tenía por acá. tiene las PASO en junio. Ujú. Y después no recuerdo exactamente la fecha. Bueno, Sí, ahí, claro. ahí el peronismo no pudo unificarse. De todas maneras va a ir dividido el kirchnerismo y un sector un peronismo que busca probablemente intente jugar en un espacio no kirchnerista, en el espacio de Massa o de La Baña en las elecciones generales. Los intendentes anticiparon, porque ahí Cornejo hizo una maniobra mediante un decreto, quiso, es una cosa controvertida que terminó en la Corte de Justicia, todavía no ha fallado sobre el fondo del problema, pero un decreto impidiendo la reelección de intendentes y fijando un límite a la reelección de los intendentes. Entonces, esto era dirigido a los intendentes, a algunos de los intendentes peronistas. Uno de ellos fundamentalmente de San Rafael, que tiene siempre un viejo caudillo del peronismo san rafaelino, que él y su hermano se han sucedido en la intendencia por mucho tiempo. Los intendentes apelaron a la Corte aceptó el recurso de amparo y permitió, ¿no es cierto?, hacer las PASO, una elección anticipada de los intendentes que hicieron las PASO 5 municipios, en lo cual el peronismo salió muy bien ubicado. Pero son los espacios peronistas de la provincia. Hay que ver en la general si todavía el candidato de Cornejo, que es Suárez, Rodolfo Suárez, que es el que es actual intendente de la ciudad, mantiene digamos el liderazgo de Cornejo y la imagen de Cornejo, es decir, la intención de voto de Cornejo. Claro. Es probable que sí, pero hay que ver, es decir, sobre todo cómo se mueve la interna radical, ¿no?
O sea que Sí. no habría una certeza de que el oficialismo vaya a ganar en Mendoza. Hay hasta ahora previsiones en ese sentido. Algunos números dan eso. Claro. Pero hoy en día hay que ser cuidadoso en las encuestas, porque en realidad encuestas a fondo se hacen pocas, porque son costosas. Y si las paga alguien, muchas veces se guarda los datos y usa los datos que le conviene. Y en realidad, por eso hay siempre esa diferencia. Es decir, hay una discusión hoy en día en las ciencias sociales muy seria, porque la gente, al manejarse por redes, ¿quién contesta hoy el teléfono? ¿Quién tiene teléfono fijo en primer lugar? ¿Quién contesta una encuesta telefónica? El celular, ni hablar. Controlar las redes o ocultar las redes se puede hacer a través de mecanismos muy sofisticados y muy costosos. Entrar a los sectores, digamos, de villas y de barrios carenciados, no entran los encuestadores. Entonces, hay ahí una zona gris. Claro. Sí, ahí por eso lo vienen errando sistemáticamente, ¿no? Las que se publican en general, y algunos de casualidad la acierta, pero sigo para el norte, pasamos por Córdoba, Mendoza, nos vamos a Jujuy, donde el vicegobernador, que ahora repite con Morales, habló de apoyar a Roberto Labaña. Esto estaría más o menos también pintando un cuadro de situación, ¿no te parece? Sí. Yo creo que la crisis del radicalismo es muy profunda, porque no se quieren, digamos, como el viejo dicho, ¿no? Los amigos se los acompañan se los saludan en la puerta del cementerio, pero nadie se entierra, no quieren enterrarse con Macri. Si ellos prevén su propio electorado, ¿no es cierto? No tiene nada, ven la catástrofe sobre todo de la situación económica. Es decir, ganar en medio de una situación económica, es decir, ganar como pretende en una situación económica como verdaderamente sería un acontecimiento, porque en realidad Kirchner ganó sobre la base, digamos, que no ganó, porque en realidad ganó Menem. En el 2003 salió segundo, en el 2003 salió segundo. Pero como Menem se vio que se venía la maroma, se fue. Pero había ya la economía estaba encarrilada y estaba en crecimiento. Totalmente. ¿Cierto? No estaba con la recesión en el 2001, porque... No, teníamos un tipo de cambio archicompetitivo, el precio de las exportaciones iba por las nubes, teníamos superávit fiscal, superávit comercial. En Estados Unidos incluso, en Estados Unidos nadie ganó en una situación de recesión. Carter, que fue uno de los mejores presidente de la historia de Estados Unidos en muchos aspectos, sobre todo políticos, de derechos humanos y todo, perdió por la economía, le ganó Reagan por la economía. Claro. ¿Cierto? O sea que podemos, sí, es decir, no es bueno hacer pronósticos ni proyecciones, porque todos los escenarios son posibles, siempre hay 5 o 6 escenarios posibles y uno tiene que ser cuidadoso, pero uno de los escenarios posibles es que la competitividad del oficialismo se termine de derrumbar los próximos meses por el efecto de la seguidilla de elecciones, porque perdieron 7 elecciones, 7-0, no ganaron ninguna, y la Córdoba podría ser la 8ª elección donde pierden. Entonces la seguidilla de elecciones de derrota, más allá de que ahora con los 10 puntos Macri ganó un poquito de aire, las derrotas, ya la semana que viene se va a estar hablando de la derrota de Córdoba. Y a eso le sumamos este cuadro económico y social, uno podría decir la verdad que no tiene chances de ningún tipo. Es decir, y después vienen las elecciones de Mendoza, de Santa Fe, claro, anticipadas. Sí, donde en Santa Fe quedó tercero, pero es probable que vaya a quedar con menos votos, porque la elección se va a terminar polarizando entre Bonfatti y Perotti. Entonces mucha gente que lo votó a Corral, que es Cambiemos, diga, no mantengo el voto acá, voy para que no llegue uno o el otro, y entonces ese tercer lugar todavía se derrumbe aún más. Sí, todo nos indica que estamos... ahora, el otro tema es que dentro de los candidatos probables,
mi mirada es que si ganara Macri no tiene crédito. Es decir, todo gobierno llega y vos le tenés que dar un tiempo, ¿no? Porque vos decís, bueno, tipo recién llegó. Macri no tiene crédito y Cristina tampoco tiene crédito. Quiere decir que ellos se hacen cargo de una situación sin el crédito, que es el tiempo que la sociedad te ofrece porque vos llegaste. Por tanto, a mí me parece, pensando en la Argentina, ¿no?, que hay que pensar en otro, que podría ser Roberto Labaña o Massa. Ahora, ¿los ves preparados para asumir, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, esta situación y poder conducir el timón hacia un puerto sin pedirle maravillas a nadie? Porque en la Argentina, milagro, no va a haber. Los compromisos de pago de deuda para el año que viene comprometen absolutamente la totalidad de los recursos existentes y tendrías que tener una balanza de pagos muy superavitaria para tener los dólares con los cuales no entrar en default. ¿Ves que ellos pueden estar como para conducir esa etapa? Es una presunción, una corazonada. Sí, bueno, uno hace conjeturas, ¿no? Conjeturas, sí. Juega como el truco. Pero, pero yo creo que quienes nos escuchan querrían saber, a ver. Yo Massa se le ha ido limando el equipo. Es decir, se le fue Redrado, se le fue Nielsen, se le fue Labaña, no sé quién tiene para hacerse cargo. Aldo Piñarelli también se le fue. No sé quién tiene para hacerse cargo del manejo de esta situación. Labaña, bueno, uno sabe, como en todo en esto, sabe por experiencia que tiene una trayectoria, ¿no es cierto? Que tiene un conocimiento de la economía. Tiene una condición, además, de que tiene llegada a los grandes grupos económicos siempre, desde la época que fue secretario incluso más, desde la época, empezó su vida político y económica empezó con Cafiero en la provincia de Mendoza como asesor, cuando la intervención de Mendoza, sí, me acuerdo, del grupo. ¿Dónde está el piano? Amadeo, decía Martínez. De Amadeo, todo ese grupo. Amadeo, claro. Todos varios de ese grupo fueron allá a Mendoza a resolver una crisis fantástica de la vitivinicultura, cosa que está muy parecido ahora, la crisis de la vitivinicultura. Pero en otro escenario internacional, Cafiero, pero bueno, volviendo, sabemos su trayectoria en Labaña, que puede, por lo menos tiene un diagnóstico de las condiciones. Claramente va a ir a renegociación de la deuda. Acá hay que ir a renegociar la deuda, porque si no se puede pagar, lo va a renegociar. Los intereses van a seguir caros internacionalmente, es decir, no va a tener que entrar en eso. Es un artificio que conoce. Uno podrá estar a favor o en contra, podrá decir que no hay que pagarla, qué sé yo, pero bueno, sabemos que todo tiene un costo y el costo lo termina pagando siempre los sectores que menos tienen, ¿no es cierto? Porque acá la tortilla, para que se dé vuelta la tortilla en un sentido de una política progresista, tendríamos que juntar una verdadera, digamos, un verdadero consenso muy mayoritario, porque hay que atacar la reforma impositiva, si no, nunca vamos a resolver el problema del déficit fiscal. Así es. ¿No es cierto? Hay que resolver la reforma impositiva, hay que tener un plan para el desarrollo industrial, donde te ubicas en el mundo de hoy, entender cuáles son las tendencias que se mueven, cosa que no la entendía ni Kicillof, ni menos Guillermo Moreno, ni tampoco la entendieron todos los que puso a Macri en funciones, ¿no es cierto? Por eso se comieron la corrida cambiaria, porque ni siquiera, no sé si leen el Financial Times, ¿no es cierto? De saber cómo está el mundo y cómo va la cosa. Creen que por un telefonazo de Trump, sí, porque ni Trump puede arreglar esto, ¿no es cierto? Entonces, ese optimismo es absurdo, es el optimismo que mencionaba Graciano, que yo lo comparto plenamente, de Jorge Castro. Siempre sí. Jorge Castro te cuenta una historia que ya se arregló, estaba definitiva, era histórico el acuerdo que se logró acá, ¿no es cierto?, en el G20, la mano que se dieron Donald Trump y Xi Jinping. Y
y eso significaba una nueva era para el mundo, está escrito, no es que lo estamos inventando, hay que leer Clarín cuando fue el comentario que hizo él de eso, y cómo estamos ahora, al borde del colapso. Bueno, Carlos, esa musiquita que va apareciendo de fondo es la musiquita que nos va anunciando que el tiempo se nos ha ido escurriendo de las manos. Para mí fue un gusto, un placer que hayas estado. Para mí también, Mario. Muy bueno el programa. Siempre lo sigo por internet y cuando puedo. Bueno. Y desde ya que, bueno, vas a quedar invitado para otras oportunidades porque nos jerarquizás esta salida al aire con una persona que la verdad es que tenés una jerarquía, tenés una trayectoria que avala esa jerarquía. Y la verdad es que analizás muy bien la realidad con una enorme prudencia y con una orientación que compartimos. Y bueno, entonces te vuelvo a presentar para quienes nos vuelven. Hemos estado hablando con Carlos Abel Suárez, aquí con nosotros. Y no sé si querés decir las últimas palabras, si no ya va mi discurso de despedida. Saludos a la audiencia y muy agradecido por estar aquí, por tus mismos inmerecidos. No, muy merecidos. Bueno, a todos los oyentes, los espero el lunes que viene, aquí de nuevo, por Radio La Luna AM 1140 y aquí en La Brújula, donde aportamos apenas un granito de arena para darle una orientación a este barco a la deriva que se llama nuestra querida Argentina. Bueno, hasta el lunes, chau.